Compré los boletos para Cancún, pero me dejaron en el aeropuerto de Barajas como si fuera equipaje olvidado. Y ahí estaba yo, con mi maleta rosa de rueditas quebradas, viendo cómo el último pasajero subía al avión que había pagado con mis ahorros. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Era martes por la mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas, y el suelo de mármol reflejaba las caras apresuradas de viajeros que sí tenían a dónde ir. Yo llevaba mi vestido azul marino, el mismo que me puse para la boda de mi hijo hace 5 años, y mis zapatos cómodos de enfermera, aunque ya no trabajaba desde que cumplí los 65. Mi nombre es Carmen López. Tengo 71 años, y hasta hace 3 horas creía que mi familia me amaba. Llevaba semanas planeando este viaje. Cancún, sol, playa, piñas coladas, y sobre todo, tiempo en familia. Había ahorrado cada euro durante 2 años, guardando billetes de 10 y de 20 en una lata de galletas que escondía detrás de los botes de conserva. Renuncié a mis paseos al retiro los domingos para no gastar en el metro. Dejé de comprar mi café con leche en el bar de Manolo para ahorrar esos 2 euros diarios. Va a ser perfecto, mamá, me había dicho mi hijo Alejandro por teléfono. Los niños están emocionados. Cristina ya compró el protector solar. Su voz sonaba cansada, como siempre. Cristina, mi nuera, una mujer de 40 años que trabajaba en marketing y que siempre me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa moderna. La noche anterior había hecho mi maleta 3 veces. Primero metí demasiado, hasta el abrigo de lana, por si acaso. Después muy poco, y finalmente encontré el equilibrio perfecto. 2 vestidos de playa que compré en el mercadillo de Lavapiés, mi traje de baño negro que disimulaba todo lo que ya no quería mostrar, y las chanclas nuevas que me regalé por mi cumpleaños. También llevé la cámara vieja de mi marido Antonio, que murió hace 8 años. Sus dedos habían tocado esos botones miles de veces, fotografiando cumpleaños, primeras comuniones, vacaciones en Santander cuando los niños eran pequeños y aún me llamaban abuelita en lugar de Carmen a secas. Nos citamos a las 6 de la mañana en la Terminal 4. Llegué media hora antes, por supuesto. Me senté en esos asientos de plástico duro, con mi maleta entre las piernas y el bolso apretado contra el pecho. Olía a café recién hecho y a esa mezcla de perfumes y prisa que caracteriza a los aeropuertos. Alejandro apareció primero, arrastrando 2 maletas enormes y con el ceño fruncido. A los 43 años, mi hijo había perdido ese brillo en los ojos que tenía cuando era pequeño y me contaba sus sueños de ser astronauta. Ahora trabajaba en un banco, llevaba trajes grises todos los días y siempre parecía enfadado con el mundo. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Su aliento olía a tabaco y a café amargo. «¿Ya hiciste el check-in?» «No, hijo. Te estaba esperando. ¿Dónde están Cristina y los niños?» «Vienen ahora. Cristina está aparcando». Cristina llegó 10 minutos después con Emma y Diego, mis nietos de 11 y 9 años. Los niños iban pegados a sus móviles, con esos auriculares enormes que los aíslan del mundo. Cristina llevaba un conjunto deportivo de marca que probablemente costaba más que mi pensión de un mes, y sus uñas perfectas tecleaban sin parar en su iPhone. «Carmen», me saludó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Qué madrugón, ¿eh? Es que tenía ganas de que empezáramos ya las vacaciones», respondí, intentando sonar alegre. «¿Los niños están emocionados?» Emma levantó la vista por un segundo. «Abuela, ¿el hotel tiene Wi-Fi bueno? Es que tengo que subir historias a TikTok». Mi corazón se encogió un poco. Recordé cuando Emma tenía 5 años y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Ahora solo le importaba su teléfono. «Vamos, que se nos va el vuelo», dijo Alejandro cogiendo las maletas. «Mamá, tú quédate aquí con los equipajes mientras hacemos el check-in». «Pero, hijo, yo también tengo que hacer el mío. Ya nos encargamos nosotros, no te muevas». Y se fueron los 4 hacia los mostradores, dejándome sola con las maletas. Desde mi asiento podía verlos hacer cola, hablar entre ellos, reírse de algo que yo no podía escuchar.
Cristina se sacó una foto con los niños y la subió inmediatamente a Instagram. El pie de foto decía, rumbo al paraíso, con family time, con vacaciones. Me sentí extraña al ver que no aparecía en la foto. Después de 20 minutos, volvieron. Alejandro traía las tarjetas de embarque en la mano. Listo, mamá. Vamos hacia la puerta de embarque. Caminamos en silencio por los pasillos del aeropuerto. Yo trataba de seguir su ritmo, pero ellos iban más rápido. Mis zapatos cómodos chirriaban contra el suelo pulido, y mi maleta de rueditas hacía un ruido molesto que parecía molestarles. Voy un momento al baño, les dije cuando llegamos cerca de la puerta B43. Date prisa, mamá. No queremos perder el vuelo, me respondió Cristina sin levantar la vista de su teléfono. En el baño me miré al espejo. Tenía el pelo canoso recogido en un moño bajo, las arrugas que se habían marcado más desde que enviudé, y esa expresión de mujer mayor que siempre trata de complacer. Me retoqué el pintalabios rosa pálido, el único lujo que me permitía, y me acomodé el collar de perlas falsas que había sido de mi madre. Todo va a salir bien, Carmen, me dije a mí misma. Van a ser unas vacaciones preciosas. Pero cuando salí del baño, ya no estaban. Corrí hacia la puerta de embarque, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El mostrador estaba vacío. Una azafata rubia con uniforme azul recogía papeles. Perdone, el vuelo a Cancún... Lo siento, señora. El vuelo ya ha cerrado. Salió hace 5 minutos. Pero mi familia... Yo tengo mi tarjeta de embarque. La azafata me miró con esa compasión profesional que usan con los pasajeros problemáticos. ¿Me puede enseñar su tarjeta? Busqué en mi bolso. No estaba. Volví a buscar, vaciando todo sobre el asiento más cercano. Mi cartera, las pastillas para la tensión, caramelos de menta, el móvil viejo que apenas sabía usar. No tenía tarjeta de embarque. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y llamé a Alejandro. Sonó 2 veces y saltó el buzón de voz. Le mandé un WhatsApp. Hijo, estoy en el aeropuerto. ¿Dónde estáis? Vi que se conectó, que leyó el mensaje, pero no respondió. Volví a llamar. Buzón de voz otra vez. Entonces abrí Instagram. Y ahí estaba. Cristina había subido una historia nueva 20 minutos antes. La foto mostraba el interior del avión, con ella, Alejandro y los niños sonriendo. El texto decía, por fin solos. A veces hay que decir adiós a lo que nos frena. Me quedé helada. Literalmente helada. Como si alguien hubiera abierto todas las ventanas del aeropuerto en pleno invierno. Una mujer de la limpieza, una señora mayor con acento ecuatoriano, se acercó con un vaso de agua. ¿Se encuentra bien, señora? La veo muy pálida. Me han dejado, susurré, sin poder creerme mis propias palabras. Mi familia me ha dejado. Y en ese momento, sentada en esa silla de plástico duro del aeropuerto de Barajas, con el ruido de los aviones despegando de fondo y el sabor amargo de la traición en la boca, entendí que llevas 70 años viviendo y aún puedes descubrir que no conoces a las personas que más amas, o que ellos nunca te amaron a ti. Durante la celebración, me senté en una esquina de la mesa, entre la tía de Cristina, una mujer que no paraba de hablar de sus viajes al Caribe, y el abuelo paterno de los niños, un hombre que se quedó dormido después del segundo plato. Nadie me dirigió la palabra en 3 horas. Cristina subía fotos constantemente a Facebook. ¡Qué día más especial! Mi princesa está preciosa. Yo aparecía en el fondo de una sola foto, desenfocada, como un fantasma. Pero lo peor vino después, cuando Diego cumplió 10 años y quiso una PlayStation 5. Carmen, me llamó Alejandro un martes por la noche. Su voz sonaba dulce, de esa manera artificial que usaba cuando quería algo. ¿Te acuerdas de que Diego siempre habla de ti? Te adora, mamá. Claro, hijo. Es un niño precioso. Pues mira, se acerca su cumpleaños y está obsesionado con una consola de videojuegos. Cuesta 500 euros, pero ya sabes cómo son los niños de ahora. 500 euros. Media pensión. Pero era mi nieto, y los abuelos están para consentir a los nietos, ¿verdad? Eso es lo que hace la gente normal. Está bien, hijo, pero tendré que pagarlo a plazos. Eres la mejor madre del mundo, mamá. Tardé 4 meses en pagar esa consola.
4 meses comiendo pasta con tomate, renunciando a la calefacción en enero, usando el mismo abrigo remendado del invierno anterior. Pero valía la pena, porque Diego se iba a poner muy contento. El día de su cumpleaños, llegué a casa de Alejandro con la caja enorme bajo el brazo. Había envuelto la consola en papel de regalo de Star Wars, que había comprado especialmente porque sabía que le gustaba. Diego abrió el regalo y gritó de emoción. Durante 2 minutos, fui la abuela más genial del mundo. Me abrazó, me dio besos, me dijo que era la mejor. Pero después, cuando llegó el momento de las fotos, Cristina se puso al lado de Diego con la consola. Vamos, cariño, ponte aquí con la PlayStation para la foto del Instagram. En la foto que subió, Diego aparecía sonriente con su regalo nuevo. El pie de foto decía: Papás del año, nuestro príncipe con su regalo de cumpleaños. Familia feliz, Shuta padres que aman, Short Diego feliz. Papás del año. Ellos eran los papás del año con el regalo que yo había pagado. Esa noche, ya en mi casa, me quedé despierta pensando, ¿cuándo había empezado a ser invisible? ¿Cuándo me había convertido en la financiera oficial de la familia sin darme cuenta? Recordé todas las veces. Los libros del colegio que pagué porque este mes la hipoteca nos ha dejado sin nada. Las zapatillas de deporte de 150 euros porque todos los niños de su clase las tienen. La excursión a París del Instituto de Emma, porque es una oportunidad única, Carmen, no podemos privársela. Y también las veces que cuidé a los niños cuando estaban enfermos porque Cristina no podía faltar al trabajo en una semana tan importante, mientras yo cancelaba mis citas médicas para estar disponible. La vez que Emma tuvo varicela y yo me quedé 5 días seguidos en su casa, durmiendo en el sofá, preparándole sopitas, dándole las medicinas cada 4 horas, limpiando los cristales de las ventanas que había manchado con sus deditos llenos de calamine. Eres un ángel, Carmen, me dijo Cristina cuando volvió del trabajo. No sé qué haríamos sin ti, sin mí, como si fuera un electrodoméstico útil. Y las Navidades, Dios mío, las Navidades. Cada año era lo mismo. Yo compraba los regalos de los niños, cocinaba la cena de Nochebuena para 8 personas, ponía mi casa disponible porque es más acogedora que la nuestra, y después recogía sola mientras ellos veían la televisión en el sofón. El año pasado, el Día de Reyes, gasté 300 euros en juguetes. Emma quería una bicicleta nueva, Diego una tablet, y además, regalitos pequeños para que hubiera muchas cosas que desenvolver, como hacía Antonio cuando estaba vivo y las Navidades eran de verdad mágicas. Pero cuando llegaron los Reyes Magos, Cristina había puesto todos mis regalos junto a los suyos bajo el árbol de su salón. Los niños abrieron todo emocionados, pero ni siquiera leyeron las tarjetas donde yo había escrito de la abuela Carmen con mucho amor. Mira, mami, qué bici tan chula me han traído los reyes. Sí, cariño. Los Reyes Magos te quieren mucho porque te has portado muy bien. Los Reyes Magos. No la abuela Carmen que se había gastado su paga extra. Esa noche, sentada en mi sofá marrón con una taza de manzanilla fría entre las manos, me hice la pregunta que llevaba años evitando. ¿Qué pasaría si yo desapareciera mañana? ¿Me echarían de menos por quién soy o solo por lo que les doy? Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de conocer la respuesta. La respuesta a mi pregunta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después del abandono en Barajas, mientras aún procesaba la humillación y trataba de entender qué había hecho mal, mi móvil sonó a las 11 de la noche. Era Alejandro. Mamá, ¿estás despierta? Su voz sonaba rara, no dulce como cuando quería algo, sino nerviosa, como cuando era pequeño y había roto algún jarrón. Sí, hijo. ¿Qué pasa? ¿Están bien los niños? Sí, todos bien. Es que, mira, mamá, ha surgido un problema. Un problema. Siempre había problemas cuando me llamaba. Cuéntame. Resulta que cuando estuvimos en Cancún, Cristina se enamoró del lugar. Ya sabes cómo es ella, tan espiritual. Dice que el Caribe le ha cambiado la vida, que ha encontrado su propósito. Me quedé callada. No sabía a dónde quería llegar. El caso es que ha decidido abrir un retiro de bienestar allí, en Tulum, algo muy exclusivo, para mujeres europeas que buscan reconectarse consigo mismas.
Ah, qué bien, hijo. No entendía por qué me estaba contando esto a medianoche. Sí, pero necesita una inversión inicial. 50.000 euros. El número flotó en el aire como una bomba sin explotar. 50.000 euros. Yo no tenía 50.000 euros ni aunque vendiera todo lo que poseía. Hijo, yo no tengo esa cantidad. Mi pensión son 1.100 euros al mes. Ya lo sé, mamá. Pero pensamos, bueno, Cristina pensó que podríamos usar la casa como aval. ¿La casa? Tu casa, mamá. Podríamos hipotecarla. El banco ya ha hecho la tasación. Vale 120.000 euros. Con eso podríamos sacar los 50.000 que necesita Cristina, y nos quedarían 70.000 de margen. Me senté en la cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Alejandro, esta casa es lo único que tengo. Es donde vivimos tu padre y yo. Donde te crié. Mamá, no seas dramática. No vas a perder la casa. Es solo una garantía. El negocio de Cristina va a funcionar genial. En 2 años te devolvemos el dinero y todos contentos. Pero hijo, ¿y si sale mal? No va a salir mal, mamá. Cristina ha estado estudiando el mercado. Ya tiene clientas interesadas. Una mujer muy rica de Marbella ya le ha dado una señal de 5.000 euros. 5.000 euros de señal para un negocio de 50.000. Ni siquiera yo, que no entendía de números, podía ver que eso tenía sentido. No lo sé, Alejandro. Necesito pensarlo. ¿Pensar qué, mamá? Es tu hijo el que te lo está pidiendo. Y tu nuera. Y tus nietos. Este negocio va a asegurar el futuro de Emma y Diego, mis nietos. Siempre mencionaba a los niños cuando quería presionarme. Además, continuó, después de lo que pasó en el aeropuerto, pensé que querrías compensarnos de alguna manera. ¿Compensaros? ¿Por qué tengo que compensaros? Mamá, fuiste muy pesada con lo del viaje. Cristina se sintió agobiada. Los niños también. A veces hay que entender cuando no encajas en un plan. No encajas. Esas fueron sus palabras exactas. Alejandro, yo pagué ese viaje. 8.000 euros de mis ahorros. Y te lo agradecemos, mamá. Por eso te estamos ofreciendo esta oportunidad de participar en algo importante. De ser parte del futuro de la familia. Colgué el teléfono sin decir adiós. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, mirando las sombras que proyectaba la farola de la calle sobre las paredes que habían visto nacer mis sueños y morir a mi marido. Al día siguiente no me llamó, ni al otro. Pensé que quizás había entendido mi negativa y que buscarían otra solución. Pero el sábado, cuando se suponía que los niños venían a pasar el fin de semana conmigo, no aparecieron. Les mandé un WhatsApp. ¿Los niños no vienen hoy? La respuesta de Cristina llegó 3 horas después. Carmen, los niños están muy ocupados con actividades extraescolares. Ya te llamaremos. Actividades extraescolares un sábado. Claro, el domingo, como cada domingo desde hacía 10 años, preparé paella para todos. Era una tradición. Compraba el pollo más caro, las gambas frescas del mercado de Carabanchel, el pimiento rojo que estaba fuera de temporada pero que sabía que le gustaba a Diego. Puse la mesa para 6 personas como siempre, con los platos buenos, los que había heredado de mi madre. Esperé desde las 2 hasta las 5 de la tarde. No vinieron. Ni una llamada. Ni un mensaje. Me comí sola un plato de paella fría, sentada en mi cocina, mirando los 5 platos vacíos que había puesto con tanta ilusión. Esa semana desarrollé una especie de ritual obsesivo. Cada mañana, después de tomarme el café con leche y la tostada con aceite, me sentaba en el sofá a mirar mi móvil. Revisaba si tenía llamadas perdidas, mensajes, cualquier señal de que existía para mi familia. Nada. Los días se me hacían eternos. Bajaba a hacer la compra al Mercadona de la esquina y me sorprendía comprando para una persona sola. Una barra de pan pequeña, un cartón de leche de medio litro, medio kilo de patatas. Todo en versión individual, como si fuera una soltera que nunca había tenido familia. Las dependientas, que me conocían de años, empezaron a mirarme con pena. ¿Solo esto hoy, Carmen?, me preguntó Maite, la cajera, cuando puse sobre la cinta transportadora un yogur, una lata de atún y una naranja. Sí, es que mi familia está de viaje. Mentí. Ah, qué bien. ¿Dónde han ido?
A México. Un viaje muy bonito. No era del todo mentira. Ellos sí habían ido a México. Yo me había quedado en el aeropuerto. Una tarde, mientras veía una serie en la televisión para no pensar, llamaron al portero automático. El corazón me dio un vuelco. Seguro que era Alejandro, que venía a disculparse, a explicarme que todo había sido un malentendido. Pero no. Era un repartidor de Amazon con un paquete para el primer piso. Se había confundido de botón. Esa noche, por primera vez en mi vida, me planteé llamar al teléfono de la esperanza. Había visto el número en un anuncio de la televisión. Si te sientes sola, llama. Marqué los números 2 veces, pero colgué antes de que sonara. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi familia me había borrado de sus vidas porque no quise hipotecar mi casa? El domingo siguiente volví a preparar paella. No sé por qué. Quizás por costumbre. Quizás porque necesitaba mantener alguna rutina que me recordara quién había sido antes de convertirme en un fantasma. Esta vez solo puse 2 platos. Uno para mí y otro para Antonio. Desde que murió, siempre le ponía su plato. Era mi manera de sentir que seguía conmigo. Antonio, le dije a su foto en la pared, creo que me he vuelto loca. Llevo 2 semanas hablando sola. Su sonrisa de la foto parecía triste, como si él también supiera lo que estaba pasando. ¿Tú qué harías? ¿Firmarías esa hipoteca? Antonio había sido un hombre prudente. Trabajó 30 años en correos, ahorrando cada peseta, cada euro, para comprar esta casa. Carmen, me decía, una casa es lo único que nadie te puede quitar. Mientras tengas un techo, tienes dignidad. Pero ahora resulta que sí me la podían quitar. Bastaba confirmar unos papeles para el futuro de la familia. El miércoles, Cristina me mandó un mensaje. Carmen, hemos estado pensando y creemos que necesitas tiempo para reflexionar sobre la propuesta. Es una oportunidad única. Otras abuelas matarían por poder ayudar así a sus familias. Otras abuelas. Como si yo fuera sustituible. No respondí. El viernes llegó otro mensaje. Esta vez de Alejandro. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti, pero les he dicho que estás ocupada con tus cosas. Cuando estés lista para formar parte de la familia de verdad, ya sabes dónde encontrarnos. Formar parte de la familia de verdad. Como si estos 71 años de vida, 43 de ser su madre, 10 de ser abuela de esos niños, no significaran nada sin mi firma en un papel del banco. Esa noche, me acosté temprano, pero a las 3 de la madrugada me desperté con una sensación extraña. No podía respirar bien. Era como si tuviera una piedra enorme sobre el pecho. Me levanté y fui a la cocina a beber agua. En el reflejo de la ventana vi a una mujer mayor, con el pelo desgreñado y los ojos hundidos. Tardé un segundo en reconocer que era yo. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había empezado a encogerme, a desaparecer, a convertirme en una sombra de mí misma? Y por primera vez desde que me abandonaron en Barajas, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia. La rabia que sentí esa madrugada no se fue con el amanecer. Se quedó ahí, creciendo como una semilla negra en mi pecho. Durante días la alimenté sin darme cuenta, recordando cada humillación, cada vez que había dicho sí, cuando quería decir no, cada sonrisa falsa que había puesto para no molestar. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café solo, ya no compraba leche porque se me caducaba sin los niños, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Iba a ir al banco, no para firmar la hipoteca, para entender exactamente qué era lo que me estaban pidiendo. El banco estaba a 10 minutos andando de mi casa, en la calle principal de Carabanchel. Era uno de esos edificios modernos con cristales azules que siempre me habían intimidado. Durante 40 años había ido allí solo a sacar dinero del cajero o a que me sellaran la cartilla de ahorros. La chica de recepción no tendría más de 25 años. Llevaba el pelo teñido de rubio platino y unas uñas largas pintadas de rosa fucsia que repiqueteaban sobre el teclado del ordenador. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Quería hablar con alguien sobre hipotecas. Me miró de arriba a abajo, evaluando mi abrigo remendado y mis zapatos gastados. ¿Va a solicitar una hipoteca? Mi hijo quiere que use mi casa como aval para un préstamo. Ah, vale. Espere un momento, por favor.
Me hizo sentar en una sala de espera con sillas de cuero negro y revistas de economía que no entendía. En las paredes había carteles que prometían tu futuro, nuestro compromiso, y hacemos realidad tus sueños. El director, un hombre de unos 50 años con traje gris y corbata azul marino, me recibió en su despacho 20 minutos después. Señora López, mi nombre es Carlos Herrera. Me comentan que está interesada en una hipoteca sobre su vivienda habitual. No exactamente. Quiero entender qué significa eso. Me explicó con la paciencia que se usa con los niños pequeños o con los ancianos un poco perdidos. Si hipotecaba mi casa por 50.000 euros, tendría que pagar cuotas mensuales de aproximadamente 400 euros durante 15 años. Si no podía pagar, el banco se quedaría con la casa. ¿Y si el negocio de mi nuera sale mal? Señora López, el banco no se hace responsable del destino del dinero una vez concedido el préstamo. Su obligación sería pagar las cuotas independientemente de lo que pase con la inversión de su familia. 400 euros al mes, más de un tercio de mi pensión. ¿Y si yo no puedo pagar? En ese caso, tras varios meses de impago, iniciaríamos un proceso de ejecución hipotecaria. La casa saldría a subasta. Salí del banco con las piernas temblorosas y una claridad terrible en la cabeza. Mi familia no me estaba pidiendo ayuda. Me estaba pidiendo que apostara lo único que tenía por un sueño que no era mío. Esa tarde, por primera vez en 2 semanas, decidí salir de casa para algo que no fuera comprar comida. Me fui al Parque del Retiro, ese lugar donde había llevado tantas veces a Emma y Diego cuando eran pequeños. Me senté en nuestro banco favorito, cerca del estanque. Era el mismo banco donde Diego había dado sus primeros pasos, donde Emma había llorado la primera vez que se le cayó un diente. Pensé en todas las tardes que habíamos pasado allí, yo empujando los columpios hasta que me dolían los brazos, comprándoles helados que no podía permitirme pero que les hacía felices. ¿Te acuerdas de cuando íbamos al parque, abuela? Claro, cariño. ¿Cuál era tu parte favorita? Los helados. Siempre nos comprabas helados. Nunca recordaban los cuentos que les contaba, ni las canciones que les cantaba, ni las horas que pasaba corriendo detrás de ellos para que no se lastimaran. Solo recordaban los helados, las cosas que les costaban dinero. Mi móvil sonó. Era un número que no conocía. ¿Carmen López? Sí, soy yo. Le habla Patricia González, del despacho de abogados González y Asociados. Su nuera, Cristina Fernández, me ha contactado para gestionar una hipoteca sobre su propiedad. Me gustaría concertar una cita para revisar la documentación. Se me heló la sangre. Perdone, ¿mi nuera la ha contactado? Sí, señora. Nos ha enviado una copia de su DNI y el registro de propiedad de su vivienda. Solo necesitamos que usted firme los documentos para proceder. Yo no he autorizado ninguna hipoteca. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Disculpe, señora López. Quizás hay algún malentendido. Su nuera nos dijo que usted ya había dado su consentimiento verbal y que solo faltaba la formalización. No, no he dado ningún consentimiento. Entiendo. En ese caso, cancelaremos el proceso. Lamento las molestias. Colgué el teléfono con las manos temblando. Cristina había empezado los trámites sin mi permiso. Había dado mis datos personales a un abogado. Había conseguido copias de mis documentos. Había mentido diciendo que yo ya había aceptado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, entendiendo por fin que no se trataba de presión familiar o de manipulación emocional. Era algo mucho peor. Al día siguiente, martes, sonó el timbre a las 9 de la mañana. Era Alejandro. No había vuelto a verle desde antes del viaje a Cancún. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? Estaba más delgado, tenía ojeras, y algo en su expresión me recordó al niño que había sido cuando mentía sobre los deberes del colegio. Claro, hijo, pasa. Se sentó en el sofá donde tantas veces se había refugiado cuando su vida se complicaba, pero esta vez no parecía buscar refugio. Parecía desesperado. Mamá, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Ayer me llamó un abogado diciendo que Cristina había iniciado trámites para hipotecar mi casa, sin mi permiso. Se puso colorado, como cuando lo pillaba en una mentira de pequeño. Mira, mamá, las cosas se han complicado un poco. ¿Un poco?
Cristina ya le prometió el dinero a su socia de Tulum. Firmaron un contrato. Si no cumplimos, nos pueden demandar. ¿Nos pueden demandar? Yo no he firmado nada, Alejandro. Ya lo sé, pero Cristina puso tu casa como garantía en el contrato. Dijo que era una formalidad, que tú ya habías aceptado. Me quedé muda. Literalmente muda. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado por un momento para protegerme de una información demasiado grande para procesarla. Alejandro, dije finalmente, con una voz que no reconocía como mía, ¿me estás diciendo que tu mujer ha usado mi casa como garantía de un contrato sin mi permiso? Mamá, no es tan grave como suena. ¿Que no es tan grave? Por primera vez en mi vida, le grité a mi hijo. ¿Que una desconocida use mi casa, lo único que tengo como garantía de sus negocios, no es grave? No es una desconocida, mamá. Es tu nuera, es familia. La familia no hace esto, Alejandro. La familia no roba. No está robando nada. Solo necesita tu ayuda. Es temporal. ¿Y si dice que no? ¿Y si me niego a firmar? La expresión de su cara cambió. Algo se endureció en sus ojos. Algo que no había visto nunca antes. Mamá, no creo que quieras hacer eso. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy explicando la realidad. Si no cumplimos con ese contrato, Cristina puede tener problemas legales serios. Y si Cristina tiene problemas, yo también. Y si yo tengo problemas, ¿qué? Los niños van a sufrir. Emma y Diego van a ver a su madre y a su padrastro en la ruina. ¿Es eso lo que quieres para tus nietos? Mis nietos. Otra vez mis nietos como arma arrojadiza. Además, continuó, si no firmas, va a ser muy difícil mantener la relación. Cristina está muy decepcionada contigo. Los niños también. No entienden por qué su abuela no quiere ayudar a la familia. Los niños ni siquiera saben lo que está pasando. Sí que lo saben. Emma me preguntó ayer por qué eres tan egoísta. Diego dijo que su amigo Pablo tiene una abuela que siempre ayuda a su familia y que no entiende por qué la suya no. Era mentira. Tenía que ser mentira. Pero me dolió como si fuera verdad. Mira, mamá, dijo, levantándose del sofá. Te voy a dar unos días más para que lo pienses. Pero esto tiene que resolverse pronto. Cristina no puede esperar indefinidamente. Se dirigió hacia la puerta. Alejandro, le dije cuando ya tenía la mano en el pomo. ¿Qué? ¿Tú me quieres? Se quedó parado, de espaldas a mí, durante un momento que se me hizo eterno. Claro que te quiero, mamá. Por eso necesito que hagas esto por nosotros. Y se fue, dejándome sola con la certeza de que mi hijo acababa de confirmar mis peores sospechas. No me quería a mí, quería mi casa. Esa noche no cené, no porque no tuviera hambre, sino porque algo dentro de mí se había roto de una manera que no sabía cómo arreglar. Me quedé sentada en el sofá, mirando las fotos de la pared, intentando encontrar en esas caras sonrientes algún rastro del amor que creía que había existido. Ahí estaba la foto de la comunión de Emma, donde yo aparecía en segundo plano, desenfocada. La del cumpleaños de Diego donde salía cortada por la mitad. La de las Navidades pasadas donde estaba sirviendo la comida mientras todos miraban a la cámara. Siempre en segundo plano. Siempre sirviendo. Siempre invisible. A las 2 de la madrugada, cuando el dolor en el pecho se volvió insoportable, hice algo que no había hecho nunca. Llamé a mi médico de cabecera al teléfono de urgencias. «Doctor Martínez, soy Carmen López. Disculpe que le moleste a estas horas, pero no puedo respirar bien. Carmen, ¿tienes dolor en el pecho? ¿Te duele el brazo izquierdo? No, no es eso. Es como si algo me apretara por dentro. Como si me estuviera ahogando pero con aire. ¿Has tenido algún disgusto últimamente? ¿Algo que te haya alterado mucho?» No supe qué contestar. ¿Cómo le explicas a alguien que tu familia te está destrozando sistemáticamente? Sí, fue todo lo que pude decir. Carmen, creo que lo que tienes es ansiedad. Tómate un Orfidal de los que tienes para dormir y mañana ven a la consulta. Pero si empeora, no dudes en ir a urgencias. Ansiedad. 71 años tenía, y era la primera vez que sentía ansiedad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El miércoles por la mañana, en lugar de ir al médico, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Fui a una gestoría. La gestoría de don Felipe estaba en la misma calle del banco,
en un bajo con un escaparate lleno de carteles sobre declaraciones de la renta y trámites burocráticos. Don Felipe era un hombre mayor, de mi generación, que llevaba gafas de pasta y tenía ese aire de persona que ha visto de todo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero saber qué opciones tengo para proteger mi casa. Me miró por encima de las gafas con curiosidad. ¿Protegerla de qué? De mi familia. Se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Cuénteme qué está pasando. Le expliqué todo. El viaje a Cancún, el abandono en el aeropuerto, la presión para hipotecar la casa, los trámites iniciados sin mi permiso. Don Felipe tomaba notas en un bloc amarillo, asintiendo de vez en cuando. Señora López, me dijo cuando terminé, lo que me está contando es un caso de abuso financiero hacia una persona mayor. Es más común de lo que piensa, pero no por eso es menos grave. ¿Abuso financiero? Sí. Cuando alguien usa presión, engaño o manipulación para acceder a los recursos económicos de una persona mayor. Lo que ha hecho su nuera iniciando trámites sin su consentimiento podría ser incluso constitutivo de delito. Delito. Mi nuera había cometido un delito contra mí. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, podemos cambiar el régimen de propiedad de su casa para que nadie pueda usar sus datos sin su presencia física y su consentimiento notarial. Segundo, podemos comunicar al colegio de abogados lo que ha pasado con esa letrada. Y tercero, puede denunciar estos hechos. Lo que han hecho tiene nombre. Se llama estafa. ¡Ah! Salí de la gestoría con una carpeta llena de papeles y la sensación de que por primera vez en semanas, alguien me había tratado como a una persona adulta y capaz, no como a una anciana confundida. Esa tarde, mientras organizaba los documentos en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Era Cristina, sola. Llevaba uno de sus conjuntos caros, el pelo recién salido de la peluquería, y esa sonrisa que usaba cuando quería algo importante. Carmen, ¿podemos hablar? Adelante. Se sentó en el sofá como si fuera la dueña de la casa. Cruzó las piernas y me miró con esa expresión que había perfeccionado de mujer moderna y segura de sí misma. Mira, Carmen, creo que ha habido algunos malentendidos. ¿Malentendidos? Sí. Alejandro me contó que te alteraste mucho ayer. No era nuestra intención presionarte. ¿No era vuestra intención? Cristina, iniciaste trámites legales usando mis datos sin mi permiso. Eso fue solo para acelerar el proceso, para que cuando tú decidieras ayudarnos, no perdiéramos tiempo con papeleos. La miré fijamente. Era increíble. Era absolutamente increíble la naturalidad con la que mentía. Carmen, continuó. Sé que esto te parece mucho dinero, pero piénsalo bien. Tu casa vale 120.000 euros. Si nos prestas 50.000, te quedan 70.000 de margen. Y además, nosotros te vamos a devolver el dinero con intereses. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo me vais a devolver el dinero? Bueno, eso depende de cómo vaya el negocio, pero en principio, en 2 o 3 años. ¿Y si no va bien? Va a ir bien, Carmen. He estado estudiando el mercado. Las mujeres europeas están dispuestas a pagar mucho dinero por experiencias espirituales auténticas. ¿Y si no va bien? Repetí. Su sonrisa se tensó ligeramente. Carmen, no puedes vivir siempre con miedo. A veces hay que confiar en la familia. Confiar en la familia. Como cuando me dejasteis en el aeropuerto. Eso fue diferente. Fue una decisión del momento. Los niños estaban nerviosos. Tú estabas muy pesada con el tema del viaje. Yo pagué ese viaje. Y te lo agradecemos. Pero a veces, Carmen, tienes que entender que no siempre encajas en todos los planes. Los niños necesitan tiempo con sus padres, sin la presión de tener que estar atentos a una persona mayor. Presión. Yo era una presión para mis propios nietos. Mira, continuó Cristina, sacando una carpeta de su bolso. He traído algunos papeles para que veas que esto es serio. Aquí está el plan de negocio, las proyecciones de ingresos, los contratos con las primeras clientas. Dejó la carpeta sobre la mesa de centro. Estaba llena de gráficos y números que no entendía, pero que parecían muy profesionales. Carmen, esta es una oportunidad para que formes parte de algo grande.
para que no seas solo la abuela que cuida niños y cocina paellas. Vas a ser socia de un negocio internacional. Socia. Me estaba ofreciendo ser socia de un negocio que yo iba a financiar con mi casa. ¿Y si digo que no? La sonrisa desapareció completamente de su cara. Espero que no digas que no, Carmen. Sería muy triste. Los niños estarían muy decepcionados. Y Alejandro. Bueno, Alejandro está pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Esta oportunidad podría cambiar nuestras vidas. ¿Qué momento difícil? ¿No te lo ha contado? Están haciendo recortes en el banco. Es posible que lo despidan en los próximos meses. Una mentira más. O quizás no. Ya no sabía qué creer. Carmen, dijo levantándose, tienes hasta el viernes para decidir. Después de eso, tendremos que buscar otras opciones. ¿Qué otras opciones? No lo sé. Quizás tengamos que vender nuestro piso y mudarnos lejos de Madrid. Los niños tendrían que cambiar de colegio, de amigos. No podrían verte más. La amenaza final. Si no firmaba, perdería a mis nietos para siempre. Cuando se fue, me quedé mirando la carpeta que había dejado sobre la mesa. La abrí. Estaba llena de hojas impresas de Internet, gráficos copiados de páginas web sobre turismo en México, y algunos correos electrónicos que podrían haber sido escritos por cualquiera. No había nada real, nada concreto, nada que justificara apostar mi casa. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera tranquila, sino porque había tomado una decisión. Al día siguiente, jueves por la mañana, volví a la gestoría de don Felipe. Quiero hacer todo lo que me dijo, proteger la casa, denunciar lo que ha pasado. Todo. ¿Está segura, señora López? Completamente segura. Muy bien. Vamos a empezar por cambiar el régimen de propiedad. A partir de mañana, nadie podrá usar su casa como garantía sin que usted esté presente físicamente ante notario. Firmé los papeles con mano firme. Por primera vez en semanas, me sentía dueña de mi propia vida. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dijo don Felipe, guardando los documentos en una carpeta nueva. Ahora usted aprende a decir que no. Esa tarde, cuando Alejandro me llamó para preguntarme si había tomado una decisión, le dije 3 palabras que nunca había pronunciado juntas en mi vida. La respuesta es no. Y por primera vez en 71 años, colgué el teléfono sin esperar a escuchar qué tenía que decir el otro lado. El viernes llegó como una tormenta. A las 10 de la mañana sonó el timbre con insistencia. No era el toque educado de una visita normal, sino esos pitidos largos y repetidos de alguien que está enfadado. Cuando abrí la puerta, me encontré con toda la familia. Alejandro, Cristina, Emma y Diego. Los niños llevaban caras de funeral, como si alguien les hubiera dicho que yo había hecho algo terrible. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Alejandro, empujando suavemente la puerta para entrar sin esperar invitación. «Todos juntos», añadió Cristina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «En familia». Se acomodaron en mi salón como un tribunal, Alejandro y Cristina en el sofá, los niños en las sillas que traje de la cocina. Yo me quedé de pie, sin saber muy bien dónde sentarme en mi propia casa. «Siéntate, abuela», me dijo Emma con una vocecita que sonaba ensayada. «Tenemos que hablar contigo». «Sí, abuela», añadió Diego. «Mamá dice que estás enfadada con nosotros». «Mamá». Diego llamaba mamá a Cristina, no a su madre biológica. Era el primer detalle que me dolió esa mañana, pero no sería el último. Me senté en el sillón de Antonio, el que siempre había sido suyo y que yo apenas usaba porque aún olía ligeramente a su colonia. «Carmen», empezó Cristina con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. «Hemos estado hablando con los niños. Les hemos explicado la situación». «¿Qué situación?» «La de tu negativa a ayudar a la familia». Alejandro se aclaró la garganta y sacó una libreta pequeña, como si fuera a leer un discurso preparado. «Mamá, hemos hecho números. Durante los últimos 10 años hemos calculado todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que habéis hecho por mí?» «Sí. Las visitas domingueras, por ejemplo. Cristina ha calculado que venimos unas 40 veces al año. Si valoramos cada visita en 50 euros, por el tiempo, la gasolina, el desgaste emocional de tener que animarte cuando estás triste, son 2.000 euros anuales».
No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban poniendo precio a las visitas familiares. Los regalos de cumpleaños, continuó. Una media de 100 euros cada año. Las llamadas telefónicas. Si las valoramos a 2 euros cada una, porque son llamadas largas en las que tenemos que escucharte quejarte. Alejandro. Para. No, mamá. Tú nos has hecho números toda la vida. Ahora nosotros te los hacemos a ti. En total, durante estos 10 años, hemos invertido más de 30.000 euros en mantenerte contenta y acompañada. 30.000 euros. Habían puesto precio a mi amor. Y ahora, intervino Cristina, cuando nosotros necesitamos ayuda, tú nos das la espalda. Abuela, dijo Emma con voz suplicante. Nosotros te queremos mucho, pero no entendemos por qué no quieres ayudar a mamá y papá. Sí, añadió Diego. Mi amigo Pablo dice que su abuela siempre ayuda a su familia. Dice que es lo que hacen las abuelas buenas. Abuelas buenas. Esa frase se me clavó como un puñal. ¿Vosotros creéis que yo no soy una abuela buena? Los niños se miraron entre ellos, como si hubieran ensayado también esa respuesta. Es que, dijo Emma despacio, una abuela buena no dejaría que su familia tuviera problemas pudiendo evitarlo. Una abuela buena ayudaría, confirmó Diego. Cristina sonrió con satisfacción. Había convertido a mis propios nietos en armas contra mí. Mira, Carmen, dijo sacando su móvil. Quiero enseñarte algo. Abrió Instagram y me mostró el perfil de una tal abuela Margarita, una mujer de unos 70 años que aparecía en fotos viajando por el mundo con sus hijos y nietos. Esta es Margarita, la abuela de una amiga mía. ¿Ves qué feliz se la ve? ¿Sabes por qué? Porque cuando su hijo montó su empresa, ella hipotecó su casa para ayudarle. Ahora viajan juntos, viven juntos. Son una familia de verdad. Seguía pasando fotos. La abuela Margarita en la playa con sus nietos, en restaurantes caros, en hoteles de lujo. Ella entendió que el dinero no se puede llevar uno a la tumba, que lo importante es la familia. ¿Y si el negocio de su hijo hubiera salido mal? Pero salió bien, Carmen. Porque cuando una familia se apoya de verdad, las cosas salen bien. Alejandro se levantó del sofá y se acercó a mí. Mamá, esto es la última oportunidad. Si dices que no hoy, nosotros no podemos seguir fingiendo que todo está bien entre nosotros. ¿Fingiendo? Sí, mamá. Fingiendo que no nos molesta que seas tan egoísta. Fingiendo que no nos duele que prefieras tu comodidad a nuestro futuro. Los niños ya no van a poder venir los fines de semana, añadió Cristina. Sería muy confuso para ellos estar con alguien que no se preocupa por su bienestar. Y las Navidades, continuó Alejandro. Va a ser muy incómodo celebrar en casa de alguien que nos ha negado su ayuda cuando más la necesitábamos. Me estaban describiendo mi futuro. Sin nietos, sin Navidades, sin familia. Un futuro de soledad absoluta si no firmaba esos papeles. ¿Y los cumpleaños? Preguntó Diego con voz pequeña. ¿Tampoco vamos a venir a los cumpleaños de la abuela? Eso depende de la abuela, respondió Cristina, mirándome fijamente. Emma empezó a llorar. No un llanto espontáneo, sino ese llanto de niña que ha aprendido a usar las lágrimas como herramienta. Abuela, ¿ya no me quieres? Claro que te quiero, cariño. Entonces, ¿por qué no quieres ayudar a mi mamá? No supe qué contestar. ¿Cómo le explicas a una niña de 11 años que su madre la está usando para chantajear a su abuela? Emma, Diego, dije finalmente. ¿Vosotros sabéis lo que significa hipotecar una casa? Se miraron entre ellos, confundidos. Significa que si mamá y papá no pueden devolver el dinero, yo me quedo sin casa, sin dónde vivir. Pero eso no va a pasar, dijo Diego. Mamá dice que el negocio va a funcionar muy bien. ¿Y si no funciona? Funcionará, insistió Emma. Mamá es muy lista. Cristina sonrió con orgullo. ¿Ves, Carmen? Hasta los niños confían en mí más que tú. Me levanté del sillón y fui a la cómoda donde guardaba mis documentos importantes. Saqué la carpeta que me había dado don Felipe el día anterior. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro. La respuesta a vuestra propuesta. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. El cambio de régimen de propiedad de mi casa. Desde ayer, nadie puede usar mi casa como garantía sin que yo esté presente ante notario. Ni siquiera vosotros.
La cara de Cristina cambió completamente. La sonrisa desapareció y fue sustituida por una expresión de furia que no había visto nunca. ¿Has ido a un abogado? He ido a un gestor, y me ha explicado que lo que habéis hecho se llama abuso financiero hacia personas mayores. ¿Abuso? Alejandro se puso de pie. ¿Estás llamando abuso a que tu familia te pida ayuda? Estoy llamando abuso a que mi nuera iniciara trámites legales usando mis datos sin mi permiso, a que me hayáis manipulado emocionalmente, a que hayáis puesto precio a vuestro amor. Saqué el segundo documento de la carpeta. Y esto es la denuncia que voy a presentar mañana por falsificación de documentos y estafa. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños habían dejado de moverse. No te atreverás, susurró Cristina. ¿Quieres apostar tu casa a que no me atrevo? Alejandro se acercó a mí con una expresión que no había visto nunca. Sus ojos tenían algo oscuro, algo peligroso. Mamá, si haces eso, nos destruyes. Vosotros me habéis destruido a mí primero. Los niños, dijo Cristina con voz temblorosa. ¿Qué va a pasar con los niños si denuncias a sus padres? Los niños van a aprender que los abuelos también tienen derecho a ser respetados. Emma y Diego me miraban con cara de no entender nada. Para ellos, yo acababa de pasar de ser la abuela buena a ser la bruja mala de un cuento. Tenéis 5 minutos para salir de mi casa, dije, dirigiéndome hacia la puerta de entrada. Y no volváis hasta que no vengáis a disculparos de verdad. ¿Disculparnos?, gritó Cristina. ¿Por qué tenemos que disculparnos por quererte incluir en nuestros proyectos? Por mentir, por manipular, por usar a vuestros hijos contra mí, por ponerle precio a vuestro amor. Mamá, dijo Alejandro con una última tentativa de voz suplicante. Piénsalo bien. Si nos echas ahora puede que no volvamos nunca. Puede ser, respondí, abriendo la puerta de par en par, pero al menos conservaré mi dignidad. Por primera vez en mi vida, eché a mi propia familia de mi casa. Cuando se fueron, me quedé sola en mi salón, rodeada del silencio más completo que había conocido jamás. Pero no era el silencio del abandono, era el silencio de la libertad. Los primeros días después de echar a mi familia de casa fueron extraños. Era como si hubiera estado viviendo con un ruido constante de fondo durante años, y de repente, el silencio me ensordeciera. No había móvil sonando a deshoras. No había peticiones disfrazadas de favores. No había esa tensión permanente en el estómago, esperando la próxima demanda de dinero, tiempo o atención. El lunes por la mañana, cumplí mi palabra y fui a presentar la denuncia. Don Felipe me acompañó a la Comisaría de Policía Nacional de Carabanchel, un edificio gris que siempre me había dado un poco de miedo. Señora López, me dijo el agente que nos atendió, un hombre joven con cara amable. Entiendo que quiere denunciar un posible caso de estafa y falsificación de documentos. Sí, mi nuera inició trámites legales usando mis datos personales sin mi consentimiento. Le expliqué toda la historia mientras él tomaba notas en su ordenador. Cada tanto asentía y murmuraba, «Entiendo» o «ya veo», como si casos como el mío fueran más comunes de lo que yo imaginaba. ¿Tiene alguna prueba de que la señora Fernández utilizó sus datos sin autorización? Don Felipe sacó de su carpeta las conversaciones telefónicas grabadas con el despacho de abogados, las copias de los documentos que Cristina había enviado sin mi permiso, y mis extractos bancarios demostrando que yo no había autorizado ningún movimiento. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo el agente. Le asignaremos un número de denuncia, y en los próximos días recibirá una citación para ampliar la declaración. Salí de la comisaría con una sensación rara. Por un lado, me sentía poderosa por primera vez en años. Por otro, tenía miedo de lo que vendría después. Esa tarde, mi vecina Mercedes me encontró en el rellano cuando subía de hacer la compra. «Carmen, ¿estás bien? Te he visto muy callada estos días». Mercedes vivía en el 4B desde hacía 20 años. Era una mujer de mi edad que había enviudado hace 5 años y que siempre había sido amable conmigo, aunque nunca habíamos llegado a ser amigas íntimas. «He tenido algunos problemas familiares», le dije. «¿Quieres pasar a tomar un café? Acabo de hacer magdalenas». Su casa olía a canela y a limpio. Era muy parecida a la mía en distribución, pero ella la había decorado con colores más alegres.
Tenía plantas en todas las ventanas y las paredes llenas de fotos de sus viajes. ¿Viajes?, le pregunté, mirando una foto donde salía delante de la Torre Eiffel. Sí. Cuando murió José decidí que no me iba a quedar en casa esperando a que la vida se me pasara. El año pasado estuve en París, antes en Roma, y el mes que viene me voy a Praga. ¿Sola? Sola. Hay muchos grupos de viajes para personas mayores. Es muy divertido. Mientras tomábamos café, no pude evitar contarle lo que había pasado. Mercedes me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Carmen», me dijo cuando terminé, ¿sabes cuánto tiempo llevaba esperando esta conversación? ¿Cómo? Años. Literalmente años. Te veía subir las escaleras agobiada, cargando bolsas de la compra para toda tu familia. Te escuchaba discutir por teléfono, siempre dando explicaciones, siempre pidiendo perdón por algo. ¿Se notaba tanto? Se notaba, cariño. Pero también sabía que hasta que tú no te dieras cuenta, no había nada que yo pudiera hacer. ¿Y qué hago ahora? Mercedes sonrió y se levantó a buscar algo en un cajón. Volvió con un folleto de una agencia de viajes. Esto. Vas a hacer esto. Era un folleto de Viajes Dorados. Una agencia especializada en viajes para personas mayores. Había circuitos por Europa, cruceros por el Mediterráneo, escapadas de fin de semana. Mercedes, yo no tengo dinero para viajar. He gastado todos mis ahorros en tu familia. Lo sé. Pero, Carmen, ¿cuánto te gastas al mes en cosas para tus nietos? ¿En regalos, comidas, caprichos? Me quedé pensando. Entre los fines de semana que venían, los regalos, la comida extra que compraba, las salidas al parque con helados y chuches, unos 200 euros más o menos. 200 euros al mes. 2.400 al año. Carmen, con esa cantidad puedes hacer 2 viajes al año. Era verdad. Todo el dinero que había estado gastando en comprar amor, podía gastármelo en mí misma. Pero es que me da miedo viajar sola. Por eso existen los viajes en grupo. Mira, me enseñó una foto en el folleto. Este es el grupo con el que fui a París. 12 mujeres entre los 60 y los 75 años. Algunas viudas, otras divorciadas, otras simplemente hartas de esperar a que sus familias tuvieran tiempo para ellas. Esa noche me quedé despierta mirando el folleto. Había un viaje de 5 días a Lisboa que costaba 480 euros. Todo incluido: avión, hotel, desayuno, cenas y visitas guiadas. 480 euros. Lo que me había gastado en la PlayStation de Diego. Al día siguiente, martes, fui a la agencia de viajes. Estaba en el centro comercial de La Gavia, un sitio al que nunca iba porque me parecía demasiado moderno y caro. La chica que me atendió se llamaba Laura y tendría unos 30 años. Cuando le expliqué que quería información sobre viajes para personas mayores, se le iluminó la cara. ¡Qué bien! Los viajes de Viajes Dorados son fantásticos. Mi abuela ha hecho 3 este año y está encantada. Me enseñó varios folletos. Lisboa, Praga, Londres, incluso un crucero por las islas griegas. ¿Cuál me recomienda para empezar? Lisboa es perfecto. Es cerca. El clima es bueno. La comida es rica. Y el grupo que va el mes que viene es muy majo. Ya conozco a varias de las señoras que se han apuntado. ¿Y cómo funciona? ¿Voy sola o...? No. Vais en grupo. Os recogemos en el aeropuerto de Barajas. Vais todos juntos en el avión. Tenéis un guía acompañante que se encarga de todo. Tú solo tienes que disfrutar. Salí de la agencia con la reserva hecha. Lisboa, del 15 al 19 de noviembre. Mi primer viaje sola en 71 años de vida. Esa noche me llamó Alejandro. Era la primera vez que hablábamos desde que los eché de casa. «¿Mamá? ¿Es verdad que nos has denunciado?» «Sí». «Mamá, ¿te has vuelto loca? Somos tu familia». Precisamente por eso me duele más. Cristina está muy afectada. Los niños no entienden nada. Emma ha estado llorando y preguntando qué ha hecho mal. Emma no ha hecho nada mal. Vosotros sí. «Mamá, podemos arreglar esto. Ven a cenar el domingo. Hablamos». Y... No voy a ir a cenar el domingo. Ni el domingo que viene. Ni ningún domingo hasta que no vengáis a disculparos de verdad. ¿Disculparnos de qué? De usarme. De manipularme. De usar a vuestros hijos contra mí.
de ponerle precio a vuestro amor. Mamá, eso es una exageración. El domingo que viene voy a estar en Lisboa. ¿En Lisboa? ¿Qué vas a hacer en Lisboa? Vivir mi vida. Y colgué. Los días siguientes fueron de preparativos. Fui a El Corte Inglés y me compré ropa nueva. Nada caro, pero sí bonito. Un vestido azul marino para las cenas. Unos zapatos cómodos pero elegantes. Una chaqueta de punto suave. También me compré una maleta nueva. La rosa de rueditas quebradas que me acompañó en el desastre de Cancún se quedó en el trastero. Esta era granate, con ruedas que funcionaban bien y espacio suficiente para todo lo que necesitaba. El viernes antes del viaje, Mercedes me invitó a cenar para despedirme. ¿Estás nerviosa? Un poco, pero también emocionada. ¿Y tu familia? No han vuelto a llamar desde que les dije lo de Lisboa. Mejor. Te van a dejar en paz unos días. Esa noche, mientras hacía la maleta, me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que se había sentado sola en el aeropuerto de Barajas hace 2 meses. Esta mujer tenía los ojos más brillantes, tenía la espalda más recta, tenía por primera vez en años una sonrisa que era solo suya. El domingo por la mañana, a las 8, el autobús de Viajes Dorados me recogió en la puerta de casa. Mercedes bajó a despedirme. Pásatelo bien, cariño. Y no pienses en ellos. No voy a pensar en ellos. En el autobús había 12 mujeres. Mercedes tenía razón. Era fácil hacer amigas. Antes de llegar al aeropuerto, ya sabía que Pilar era de Alcalá de Henares y se había apuntado al viaje para celebrar su divorcio a los 68 años. Que Concha era de Getafe y viajaba porque sus hijos vivían en Australia y se había cansado de esperarlos. Que Rosa era de Móstoles y había decidido gastarse la herencia de su marido en conocer mundo antes de que fuera demasiado tarde. Cuando el avión despegó y vi Madrid empequeñecerse por la ventanilla, pensé en Antonio. Antonio, le dije en silencio, creo que por fin entiendo lo que me querías decir cuando me repetías que la vida había que vivirla. Y por primera vez desde su muerte, sentí que él estaba orgulloso de mí. Por primera vez en mi vida, yo también estaba orgullosa de mí misma. Lisboa me cambió la vida. No de manera dramática, como en las películas, sino de esa forma suave y profunda que solo entienden las personas que han vivido lo suficiente para saber que los cambios verdaderos llegan despacio, como las estaciones. El hotel tenía vistas al río Tajo, y por las mañanas me despertaba con el sonido de las gaviotas y el olor a sal que llegaba por la ventana. Era noviembre, pero el sol de Portugal me calentaba la cara de una manera que había olvidado que existía. El primer día, durante el desayuno, Pilar, la señora de Alcalá que se había divorciado, me dijo algo que se me quedó grabado. Carmen, ¿te has dado cuenta de que es la primera vez en años que no tienes que dar explicaciones a nadie de lo que haces? Tenía razón. Podía levantarme a la hora que quisiera, desayunar despacio, elegir qué ver, dónde comer, cuándo descansar. No había nadie preguntándome cuándo volvía, cuánto me había costado algo, o si había pensado en comprarles algún regalo. Durante la visita al barrio de Alfama, mientras caminábamos por esas calles empedradas llenas de azulejos y flores en las ventanas, Concha, la de Getafe cuyos hijos vivían en Australia, me contó su historia. Estuve esperando 15 años a que vinieran a verme. 15 años posponiendo mi vida porque el año que viene seguro que venimos, mamá. Hasta que me di cuenta de que el año que viene nunca llega. Y que mientras yo esperaba, se me estaba pasando la vida. ¿Y ahora qué haces? Ahora vivo. He hecho 8 viajes en 2 años. He aprendido pintura. He adoptado un gato que se llama Fado. ¿Y sabes qué? Mis hijos llaman más desde que dejé de estar siempre disponible para ellos. Esa noche, en la cena del hotel, Rosa, la de Móstoles, levantó su copa de vino verde y dijo: «Brindo por nosotras, por las mujeres que hemos decidido dejar de ser platos de segunda mesa en nuestras propias vidas». Brindamos las 12. Y por primera vez en décadas, sentí que pertenecía a un grupo donde no tenía que pagar por estar ahí. El cuarto día, mientras visitábamos el monasterio de los Jerónimos, recibí un mensaje de WhatsApp. Era de un número que no conocía. Abuela Carmen, soy Emma. He cogido el móvil de mi amiga Sara para escribirte. ¿Es verdad que te has ido de viaje sola?
Papá dice que estás enfadada con nosotros. Yo no entiendo por qué. ¿Puedes explicármelo? Me senté en un banco del claustro del monasterio, rodeada de 500 años de historia, y pensé que contestarle a mi nieta. Las otras señoras siguieron con la visita, respetando que necesitaba un momento. Le escribí: «Hola, Emma. No estoy enfadada contigo ni con Diego. Estoy enfadada con papá y mamá porque me han tratado mal, pero eso no tiene nada que ver con vosotros. Os quiero igual que siempre. Cuando vuelva de mi viaje, podemos hablar si queréis. Besos». Su respuesta llegó inmediatamente. «¿En qué te han tratado mal? Yo no he visto nada». Esa era la pregunta que esperaba y que más temía. ¿Cómo le explicas a una niña de 11 años que sus padres la han usado como arma emocional? ¿Cómo le dices que el amor no se compra, pero que sus padres me habían puesto precio al suyo? Le escribí: «Emma, cuando seas mayor, lo entenderás. Mientras tanto, recuerda que una persona puede querer muchísimo a otra sin tener que demostrar ese amor con dinero. Tu abuela te quiere por quien eres, no por lo que puedes darle». No me contestó. Pero no importaba. Había plantado una semilla que algún día germinaría. El último día en Lisboa, subimos al tranvía 28, ese que recorre toda la ciudad como una serpiente amarilla. Mientras íbamos subiendo las colinas, mirando por la ventana las casas de colores y la ropa tendida en los balcones, pensé en mi casa en Carabanchel. Ya no me parecía una cárcel. Era mi refugio, mi espacio, mi hogar. Pero ahora era eso, mi hogar. No el lugar donde otros venían a demandar cosas. Cuando volvimos a Madrid, Mercedes me esperaba en el aeropuerto. Verla ahí, con sus ojos brillantes y su sonrisa genuina, me hizo darme cuenta de algo. Tenía una amiga de verdad, que se preocupaba por mí sin esperar nada a cambio. ¿Qué tal, aventurera? Increíble. Tenía razón. Siempre tengo razón, dijo riendo. ¿Y ahora qué? ¿Ya estás planeando el próximo viaje? Todavía no. Primero quiero disfrutar de haber hecho este. De camino a casa, me contó lo que había pasado durante mi ausencia. Tu hijo vino el martes preguntando por ti. Le dije que estabas de viaje y se quedó muy sorprendido. También vino tu nuera el jueves, pero no le abrí la puerta. ¿Y qué querían? Supongo que ver si era verdad que habías salido de Madrid, como si no tuvieran derecho. Esa noche, ordenando la ropa de la maleta, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. No era solo que hubiera viajado sola, era que había descubierto que podía ser feliz sin ellos. Durante años había creído que mi felicidad dependía de tener a mi familia cerca, de sentirme útil y necesaria para ellos. Pero en Lisboa había sido feliz sin ser útil para nadie más que para mí misma. Una semana después del viaje, el miércoles por la noche, sonó el timbre. Era Alejandro. Solo. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» Estaba más delgado que la última vez, tenía ojeras, y algo en su postura me recordó al niño que había sido cuando venía a pedirme perdón después de una travesura. «Claro, pasa». Se sentó en el sofá con cuidado, como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. «Mamá, he venido a hablar contigo. Te escucho. Cristina y yo nos hemos separado. No supe qué sentir. Por un lado, no me alegraba el sufrimiento de mi hijo. Por otro, no podía fingir sorpresa. ¿Qué ha pasado? Cuando presentaste la denuncia todo se complicó mucho. El abogado nos dijo que lo que habíamos hecho era muy serio. Cristina se puso nerviosa y empezó a culparme a mí de todo. Decía que yo no había sabido convencerte, que era mi responsabilidad manejar a mi madre. Manejar a mi madre, como si yo fuera un animal doméstico. Y luego, continuó, empezó a salir la verdad sobre su negocio. Resulta que no había ninguna socia en Tulum, ni contratos con clientas, ni plan de negocio real. Solo había encontrado una forma de conseguir dinero para irse a México con un hombre que había conocido en Instagram. Me quedé callada. Una parte de mí quería decir, te lo dije, pero otra parte sentía lástima por mi hijo, que había sido tan manipulado como yo. Los niños están conmigo, continuó. Cristina se fue a Ibiza con ese hombre. Les dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. ¿Y cómo están Emma y Diego? Confundidos, tristes, preguntando por ti. ¿Por mí? Sí.
Emma dice que tú eres la única abuela que tienen ahora y que necesitan hablar contigo. Se hizo un silencio largo. Alejandro, le dije finalmente, ¿has venido a disculparte o a pedirme que vuelva a ser la abuela cuidadora porque Cristina ya no está? Su cara se puso roja. He venido a... Es decir, mamá, siento mucho lo que pasó. Siento haberte presionado, haberte hecho sentir mal, haber usado a los niños contra ti. ¿Y por qué lo sientes? ¿Cómo que por qué lo siento, Alejandro? ¿Lo sientes porque era malvado lo que hacíais? ¿O lo sientes porque no funcionó? Se quedó mirando al suelo durante un rato muy largo. Supongo que al principio lo sentía porque no funcionó, pero ahora que he tenido tiempo para pensar, y que he visto cómo Cristina me manipulaba a mí también, ahora lo siento porque era malvado. Era lo más honesto que había sido mi hijo conmigo en años. ¿Y los niños? ¿Ellos entienden lo que pasó? Están empezando a entenderlo. Emma me preguntó el otro día por qué habíamos sido tan malos contigo, y Diego dijo que él nunca había querido que perdieras tu casa. ¿Quieren venir a verme? Mucho, pero solo si tú quieres verlos. Los vi al domingo siguiente. Llegaron con mi hijo, pero esta vez no había exigencias, ni peticiones, ni demandas ocultas. Solo dos niños que habían perdido a la mujer que consideraban su madre y necesitaban saber que su abuela seguía ahí. Emma se disculpó por las cosas que había dicho. Diego me trajo un dibujo que había hecho de los dos viajando juntos en un barco. Y por primera vez en meses, los abrazos que intercambiamos fueron reales. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la abuela que decía sí a todo. Era la abuela que ponía límites, que tenía su propia vida, que los quería, pero que no dependía de ellos para ser feliz. Preparé la comida, pero les dije que las visitas serían una vez al mes, no todos los fines de semana, que los regalos serían en cumpleaños y navidades, no cada capricho, que yo también tenía planes, viajes, amigas, actividades. ¿Y sabes qué? Los niños lo aceptaron perfectamente. Resultó que nunca habían necesitado una abuela esclava. Solo habían necesitado una abuela que los quisiera de verdad. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde el balcón de un hotel en Praga. Es mi cuarto viaje en este año. He conocido mujeres extraordinarias. He visto lugares que solo existían en mis sueños. Y he aprendido que la vida empieza cuando decides que mereces vivirla. Emma me manda fotos de sus notas del colegio. Diego me llama para contarme sus partidos de fútbol. Alejandro está aprendiendo a ser padre sin delegar en mí la responsabilidad. Y yo estoy aprendiendo a ser abuela sin renunciar a ser Carmen. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te daba por sentada? ¿Que valoraban más lo que podías darles que quién eras realmente? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si esta historia te suena familiar. Y si te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete al canal. Puede que esta historia llegue a alguien que la necesite escuchar. Alguien que aún no sabe que merece ser querido sin condiciones, sin precio, sin límites. Porque al final, lo único que compré con mis boletos para Cancún fue una lección que no tiene precio. Nadie puede amarte tanto como tú misma puedes hacerlo.